Sí, buenas. Eh, Hay bastante problema internet, me están diciendo en varias zonas, aquí cerca de Tegucigalpa, en Tegucigalpa y fuera, a los alrededores. Entonces, por eso es que solo están, habemos bien pocos conectados. Sí, pero me hubieran avisado con tiempo, mejor lo hubiera reprogramado, pero para que ya inicié. A los compañeros, si ustedes conocen a alguien que no se pudo conectar, bueno, yo voy a escribir mensaje en el grupo, que tienen que revisar los videos que voy a grabar, se están grabando, ¿verdad? Sí, no es lo mismo, pero considero la ventaja que no, estos son temas aún más mecánicos, más la fórmula de resolver, no son tan, eh, no, son más entendibles que los anteriores, estos últimos que estamos viendo hoy, ¿verdad? Bien, compartir. Habíamos quedado por acá, ¿verdad? Entonces, primero calculamos estos valores con la tabla, ¿verdad? Columnas x, y de x cuadrado y y cuadrado. Aquí ya arreglé, ¿verdad? Que aparece ya normal, ¿verdad? Y cuadrado, la sumatoria. Entonces, con los valores de la tabla, los evaluamos esos valores en la fórmula. Entonces, aquí escribo nuevamente la fórmula de correlación lineal. Entonces, n por sumatoria de x, y, n es 4, ¿verdad? Porque son 4 valores originales. N sumatoria de x, y es esta la tercera columna, 61. Menos sumatoria de x por sumatoria de y es menos 12 por 23, que son los valores del total de las primeras dos columnas, 12, 23, sumatoria de x, y y sumatoria y 23 sumatoria de y, entre la raíz cuadrada de, entonces una raíz, aquí hay dos raíces que están multiplicando, dos raíces cuadradas, n que es 4, ¿verdad? Por sumatoria de x cuadrado, que es la cuarta columna, sumatoria de x cuadrado, que es 44, ¿verdad? Menos, entre paréntesis, la sumatoria de x elevado al cuadrado, es decir, no es esta misma, no la confunda, sino que es la sumatoria de x, que es la primera columna, elevado al cuadrado. Aquí otro error se me fue. Al cuadrado, ¿verdad? Aquí tengo que corregirlo. Esto al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Después lo voy a typear de cuando el próximo cambio de sesión al cuadrado. Por raíz cuadrada de n por la sumatoria de y cuadrado, la última columna que dio 141, ¿verdad? Es decir, cada valor de y elevado al cuadrado, o sea, sumatoria de cada valor de y al cuadrado, 141, menos, entre paréntesis, sumatoria de y elevado al cuadrado. Sumatoria de y elevado al cuadrado, es decir, la sumatoria de y que es 23 elevada al cuadrado. Entonces, después de resolver todo esto, entonces 4 por 61 menos 12 por 23 da negativo 32, aquí arriba. Resolviendo dentro de la primera raíz, 4 por 44. 4 por 44 menos 12 al cuadrado
Voy a confirmar acá para ver si no me equivoqué. 4 por 44 menos 12. Al cuadrado da 32. Entonces 32 dentro de la primera raíz por la raíz cuadrada de 4 por 141 menos 23 al cuadrado. Resuelvo, ¿verdad? Se resuelve. 4 por 141 menos 23 al cuadrado da 35. Es decir, aquí tenemos que sacar las raíces de cada uno. Entonces, la respuesta final es la que se debe redondear, pero la definición dice que si se puede guardar la memoria, ¿verdad? O yo lo que hago en vez de guardar memoria es que utilizo varias cifras para esto. Raíz cuadrada de 32 me da 5.665.685. Y raíz cuadrada de 35, 5.9116. Entonces, menos 32 entre este producto. Entonces aquí ya lo pongo. Este producto acá, eso tienen que ustedes tener el cuidado debido. Debe dar, al final da un resultado, la división de esto entre el producto de esto da negativo 0.956 ya redondeado a 3 cifras decimales. Este negativo significa que va a tener un comportamiento que va descendiendo, ¿verdad? Si se hiciera un diagrama de dispersión, pero no lo estoy pidiendo. Bien, entonces es una correlación negativa. Bien. Interpretación de coeficiente de correlación lineal. Ahora necesitamos interpretar un valor calculado de R. Entonces, en esta parte ya calculamos coeficiente de correlación lineal mediante fórmula, pero no sabemos si en realidad hay una correlación entre los valores de X y Y. Entonces faltaría otro paso que para eso se ocupa la tabla A6, ¿verdad? Que aquí pongo la figura, un segmento. Entonces, interpretación de coeficiente de correlación lineal. Necesitamos interpretar un valor calculado de R tal como el valor de negativo 0.956 obtenido en el ejemplo anterior. Dada la manera en que la fórmula está construida, el valor de R siempre debe estar entre -1 y 1 positivo, inclusive. Es decir, que no puede ser solo entre valores entre -1 y 1, van a estar los valores. Si R se acerca a 0, concluimos que no existe una correlación lineal entre X y Y. Es decir, si es un número sale 0.002, 003, así muy cerca de 0 se dice que no hay correlación. Pero si se acerca a -1 o +1, concluimos que hay una correlación lineal entre X y Y. Entonces, en el ejemplo anterior sí hay una correlación lineal porque está bien cerca de 1, ¿verdad? El valor, o sea, bien aproximado a 1, ¿verdad? Bien. Para una mejor interpretación se usa tabla A6. Uso de tabla A6. Si el valor absoluto del valor calculado de R excede el valor de la tabla a A6, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Dice que se compara el valor absoluto del valor calculado. ¿Recuerdan de matemáticas qué es valor absoluto? ¿Alguien me puede decir qué es valor absoluto de un número? O sea, el valor absoluto es el número sin el signo, ¿verdad? Es decir, el valor absoluto de un número siempre es positivo. Entonces aquí dice que se calcula. Se compara el valor absoluto del valor calculado. Es decir, en este caso, el ejemplo dio negativo 0.956 negativo. Pero el valor absoluto es 0.956 positivo. Se va a comparar con el de la tabla. Entonces no vayan a caer en el error de que como es negativo, siempre va a ser menor al de la tabla. No, porque se compara, el valor absoluto es el valor positivo. Si le da negativo es el valor absoluto, es decir, el positivo del valor que dio.
el resultado. El valor absoluto en matemática, valor absoluto de este número es se escribe entre dos barras, ¿verdad? Valor absoluto es igual 0.956. A eso se refiere, que hay que comparar el valor absoluto del... me fue bien largo acá. El valor absoluto, es decir, siempre, aunque dé negativo, el positivo del coeficiente de correlación lineal que me dio con el valor de la tabla. Ahora, ¿cómo se usa la tabla? Como en nuestro ejercicio n es igual a 4, entonces a un nivel de confianza de 95% con alfa igual 0.05, en segunda columna de A6 equivale a un coeficiente R en tabla de 0.950. Entonces el ejercicio nos debe decir qué nivel de significancia. Este alfa le dicen nivel de significancia también. 0.05. Entonces, como el valor absoluto del valor calculado R en fórmula es 0.956, este de acá, ¿verdad? Valor absoluto, el positivo, ¿verdad? De fórmula. Y es mayor al de la tabla. El de la tabla es 0.950. N para N y para un alfa de 0.05. Entonces, como es mayor el calculado al de la tabla que me dio 0.950, se concluye que sí existe correlación lineal, ¿verdad? Entre variables X y Y, a un nivel de confianza del 95%. Ahora, sin embargo, ¿verdad? Esto es como la segunda parte, o como otro caso. Sin embargo, si tomamos un nivel de confianza del 99% con alfa igual 0.01 en tercera columna de A6, el coeficiente R toma un valor de 0.999. Entonces, 0. Para el segundo caso, R en la tabla es 0.999. Como el valor absoluto del coeficiente R de fórmula es 0.956, no es mayor, ¿verdad? No es mayor al de la tabla. Es mayor este. Porque el último dígito, los últimos dos dígitos hace que no es menor. Este ya es bien cerca de 1. Entonces se compara. El primero no es mayor, el valor absoluto, con la tabla. Entonces se concluye que no hay correlación lineal a un nivel de confianza del 99%. Entonces el ejercicio les va a decir qué nivel, qué alfa utilizar, ¿verdad? Entonces, miren, para un mismo valor calculado de acuerdo al nivel de confianza que les diga el ejercicio, entonces puede que haya correlación y puede que no haya. Entonces, el ejercicio debe decirle qué nivel de confianza usar, ¿verdad? ¿Y cómo usan la tabla? Solo se van al valor de n y se van a la columna del nivel de confianza que les indica el ejercicio y lo comparan el valor absoluto del valor calculado, valor absoluto, es decir, el valor siempre positivo, valor que les dé positivo, y miran si es mayor al valor que le da la tabla. Entonces, 0.956 es mayor a un índice de significancia, entonces sí hay correlación. Pero a un índice de significancia de 0.01 no es menor, entonces no hay correlación. Entonces aquí hay dos casos, ¿verdad? Bien. Ejemplo 2. Para datos apareados de una muestra X, XY, el coeficiente de correlación lineal calculado con la fórmula, este es otro ejemplo.
Dice, para datos apareados de una muestra XY, el coeficiente de correlación lineal calculado con la fórmula dio un valor de R igual a 0.953. Con tabla A6, compruebe si existe correlación lineal entre X y Y si se usa un valor crítico alfa 0.005 y N igual a 5. Es decir, este ejemplo ya doy que ya se aplicó la fórmula, entonces solo le dan. Solo estoy dando el valor de R que salió calculado con fórmula. Entonces, me están pidiendo si hay, que compruebe si hay una correlación lineal entre esos valores de X y, ¿verdad? Solución. Para valores dados de alfa 0.05 y n igual a 5, el coeficiente, digo, en la tabla es 0.878, que lo tengo aquí indicado, ¿verdad? Ahora, como el valor absoluto de R calculado por fórmula, el ejercicio nos está diciendo que se calculó por fórmula y dio 0.900, aquí, bueno, tengo que corregir acá después. 0.953 es mayor al valor de la tabla, ¿verdad? Es mayor. Por tanto, podemos concluir que sí existe una correlación lineal entre variables X y Y, ¿verdad? Entonces, ese es el uso de la que se da la tabla A6, ¿verdad? Entonces, el ejercicio, puede que algunos ejercicios ya le den que se calculó R, ¿verdad? Como en este caso. Y deben darle el valor de N. Entonces, como este es N, está diciendo que N es igual a 5, entonces nos vamos N igual a 5 y a la columna del valor de alfa que nos está indicando. Y comparamos el calculado, como el calculado es mayor al que da en la tabla, que es 0.878, entonces sí existe correlación lineal, ¿verdad? Sí existe una correlación lineal entre variables X y Y. De esto voy a subir unos ejemplos siempre en el campus virtual, ¿verdad? Relacionados con este tema. Entonces, para que los observen, ¿verdad? Bien. Ahora, propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y +1 inclusive. Es decir, -1 menor o igual que R, menor o igual que 1 positivo. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. Es decir que si todos se pusieran con, bueno, la escala no importa, dice sí. Si se cambiaran todos los valores a la misma escala, es decir, de 1, todos se multipliquen por 100, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de R se va a mantener. Esto más que todo para casos cuando se utilizan millones, ¿verdad? Entonces, para no escribir millones, entonces se escribe 1 para representar, digamos, 1.000.000 representa 1, 2 millones. 2, entonces eso se refiere, ¿verdad? El valor no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. Más que todo se refiere a casos de así, cuando hay valores de muchos ceros, se pueden pasar a enteros o un equivalente decimal. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. Es decir, que si nos dan X y ustedes se equivocan, bueno, pues, no importa cuál es X y cuál es Y, si mantienen los mismos valores por cada variable que le da, entonces no va a afectar el valor de R, ¿verdad?
por decir así, ¿verdad? Que aquí yo pude haber elegido Y estos y X esto. Entonces, si hubiera elegido al revés, hubieran cambiado, se hubieran intercambiado todos estos valores entre sí, pero el coeficiente de correlación lineal hubiera salido igual, ¿verdad? Eso se refiere. Y número 4, la cuarta propiedad que dice que el coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Es decir, en matemáticas lineales que su forma, si se grafica, va a tener, se acerca a una línea recta. Entonces no va a tener efecto para una relación de que no sea lineal, ¿verdad? Es decir, que ya que sea una forma de una curva, entonces ya no aplica. Tema, bueno, entonces con esto se concluye el primer tema. Aquí solo puse un ejemplo de esto, pero voy a subir, siempre revisen, ¿verdad? Ejemplos de escaneados de correlación lineal, ¿verdad? Que voy a subir. Entonces tendrían como dos ejemplos. Esto es lo que es el tema 1. Ahora pasamos a lo que es el tema 2. Tema 2 es regresión. En el tema 1 se aplica una fórmula para hallar un valor, ¿verdad? Que debe tener tres cifras decimales. En este se va a hallar una ecuación matemática lineal, ¿verdad? Entonces, tema 2, regresión. En algunos casos, dos variables están relacionadas de una forma determinista. Es decir, dado un valor de una variable, el valor de la otra variable se determina automáticamente sin error. Por ejemplo, el costo total Y de un artículo con un precio de lista X y un impuesto de venta del 5% se calcula utilizando la ecuación determinista Y igual 1.05X. Es decir, que el costo es igual de un artículo, es decir, igual al artículo más un impuesto de 5. Es decir, este 5 entre 100 que da 0.5, 1 más 0.5, 1.05 por X. Es decir, el costo está dado por un impuesto de venta del 5 que se le suma 5% al valor de cada producto. Entonces, si un artículo tiene un precio de $50, su costo será 52.50. ¿Por qué? Es la multiplicación de 1.05 por 50 que me va a dar 52.50. A ver. Este es solo por poner un ejemplo. Bien, la ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y la Y, ¿verdad? Y la Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. La ecuación típica de la recta es Y igual mx más b. En matemáticas, la ecuación de una recta está dada por esto, ¿verdad? Y igual mx más b. Es decir, donde m es la pendiente que multiplica x y b es un intersecto que pasa por el eje Y, ¿verdad? Y se expresa en la ecuación de regresión, se expresa Y con un sombrerito acá, por decirlo así, decirlo de una manera, un sombrerito chino, igual b sub 0 más b sub 1, x. Esta fórmula es la que ustedes van a calcular para este tema. Hallar una fórmula de regresión entre dos variables, entonces van a llegar de esta forma. Estos valores son constantes, ¿verdad? B sub 0 y B sub 1 son constantes.
y es variable, y y X van a estar, van a aparecer siempre. Lo que va a variar es estos valores, B sub 0 y B sub 1, que son los que se van a calcular. Donde B sub 0 es el intersecto en el eje y B sub 1 es la pendiente de la recta, es decir, el grado de inclinación que tiene la recta. Pero esto más que todo, no se preocupen, sino que más que todo por las fórmulas que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Que sustituyan bien, es lo que tienen que tener cuidado. Bueno, requisitos. Para regresión, entonces son similares a los requisitos para una correlación, porque ahí están relacionados. La muestra de datos apareados X, Y es una muestra aleatoria de datos cuantitativos. El primer requisito. Tienen que ser valores cuantitativos. Número 2. El examen visual del diagrama de dispersión indica que los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. Porque es una regresión lineal, en el caso que estamos viendo. 3. Se debe eliminar cualquier valor extremo si se sabe que es un error. Esto es importante tomar en cuenta los efectos de cualquier valor extremo que no sea un error conocido. Esto más que todo para cuando se están tomando datos, esto se refiere cuando se están tomando datos de dos variables, ¿verdad? Ya en la práctica, cuando que no haya valores extremos que vayan a afectar, ¿verdad? Nota, los requisitos 2 y 3 representan una verificación simplificada de los siguientes requisitos formales de análisis de regresión. Definiciones. Dado un conjunto de datos muestrales apareados, la ecuación de regresión Y con la sombrerito acá igual B sub 0 más B sub 1X describe algebraicamente la relación entre las dos variables y la gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión. Notación para la ecuación de regresión. Entonces aquí hay dos columnas, parámetro poblacional y estadístico muestral. Nosotros, bueno, ustedes lo que van a calcular son los muestrales, ¿verdad? La regresión es muestral porque basada en muestras, pero que hay una poblacional, ¿verdad? Pero que aquí solo estoy indicando para que se conozca, ¿verdad? Porque como se está infiriendo de muestras, es más fácil de una muestra, de toda una población es difícil encontrar, ¿verdad? Bueno, el intersecto Y de la ecuación de regresión va a estar dado por beta sub 0, pero en el estadístico muestral va a ser B sub 0. La pendiente de la ecuación de la regresión es B sub 1, beta sub 1 y aquí B sub 1, ¿verdad? Para beta 1, sub 1 para población, para parámetro y para estadístico B sub 1. Y la ecuación de la recta de regresión para la población sería Y igual B sub 0 más B sub 1 X, beta sub 0 más beta sub 1 X, ¿verdad? Una en griega mayúscula. Y para el muestral, que es lo que ustedes se van a ocupar, o yo lo que estoy explicando ahorita, es Y con sombrerito acá, sombrerito de chino, igual B sub 0 más B sub 1 X. Cálculo de la pendiente B sub 1 y B sub 0, el intersecto en la ecuación de regresión, está dada por la fórmula Y, igual B sub 0 más B sub 1 X. Fórmulas para encontrar la ecuación de regresión. Entonces, aquí aplicamos dos fórmulas. La primera fórmula es la fórmula de la pendiente, que es el valor B sub 1, ¿verdad? Que es una constante. Va a estar dada por N, por la sumatoria de XY, menos sumatoria de X por sumatoria de Y, entre N por la sumatoria de X al cuadrado, es decir, la sumatoria de los valores X elevados al cuadrado menos, entre paréntesis, la sumatoria de X elevado al cuadrado, es decir, la columna de los valores de X, el total se eleva al cuadrado.
hay cierta similitud, ¿verdad? Se parece, solo que aquí no hay raíz, ¿verdad? A la de la correlación lineal. La parte de arriba es igual, ¿verdad? La fórmula de coeficiente de correlación lineal R. Pero allá abajo es donde cambia, no aparece raíz y solo aparece una resta, ¿verdad? Un producto restando a un valor de sumatoria. Ahora, el intersecto en Y. El intersecto en Y, que es B sub 0, va a ser igual. La media de Y, esta línea, ¿verdad? Arriba, si indica que es la media de los valores de Y, menos B sub 1, es decir, el valor ya encontrado a partir de esta fórmula, multiplicado por la media de X. Y aquí digo, ¿verdad? Que de X es la media de los valores de X y Y con la barrita es la media de los valores de Y. ¿Qué serían estas fórmulas? Que fue las medidas de tendencia central, ¿verdad? Vimos esta fórmula. La media es la sumatoria de X entre N, la media de X y la media de Y es la sumatoria de Y entre N. Los valores de B sub 1 y B sub 0 anteriores nos sirven para hallar ecuación de regresión Y igual B sub 0 más B sub 1 X. Ejemplo. Bueno, no, antes del ejemplo, el redondeo de la pendiente B sub 1 y del intersecto B sub 0 se recomienda redondearlos a 3 dígitos significativos. Ojo, esto no es decimal, sino que 3 dígitos por todo, es decir, incluyendo enteros y decimales. Se recomienda para esta ecuación usar 3 dígitos significativos, es decir, que hayan 3 cifras incluyendo enteros más decimales. Porque no es más que es para una ecuación ya, ¿verdad? ¿No? Porque el resultado es una recta de regresión lineal. Ejemplo, cálculo de la ecuación de regresión. En el tema de correlación, empleamos la muestra aleatoria simple de los valores listados abajo para calcular el coeficiente de correlación lineal R, ¿verdad? Y que nos dio menos 0.956. Es decir, estamos usando los mismos datos que nos dieron en el ejemplo que hicimos de correlación lineal. Ahora, al usar los métodos de correlación, concluimos que existe una correlación lineal entre X y Y a un nivel de confianza del 95% con alfa igual 0.05. Use los datos muestrales indicados para calcular la ecuación de regresión. Entonces, aquí vuelvo a escribir la parte de la tabla que hicimos en ese ejemplo, lo vuelvo a poner acá, ¿verdad? Lo vuelvo a escribir acá, ¿verdad? Los valores de X, 3, 1, 3, 5. Saco el total para mi sumatoria Y. Para Y, 5, 8, 6 y 4. Y el valor de N es 4, porque hay tantos valores originales de X y de Y, N igual a 4. XY, es decir, esta tabla es la misma de la que usamos para el ejemplo de correlación lineal. Sale del producto de X por Y, ¿verdad? Y aquí, solo para la recta de regresión, solo vamos a ocupar la columna de X cuadrado. La de Y cuadrado no se va a necesitar para regresión, ¿verdad? Entonces, aquí solo tomo la de X cuadrado, es decir, que X eleva cada valor al cuadrado, que aquí es 3 a la 2, que es 3 por 3, 1 a la 2, que es 1 por 1, 3 a la 2, 3 por 3, 5 a la 2, 5 por 5 queda 25 y se suma. Esta suma me equivale a la sumatoria de X al cuadrado. Bien, entonces primero se calcula B sub 1 usando la fórmula correspondiente. B sub 1 me dice que es N por sumatoria de XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y entre N por sumatoria de X cuadrado sin paréntesis menos entre paréntesis sumatoria de X, es decir, el total de valores de X elevados al cuadrado.
Sustituyendo, n es 4, ¿verdad? Sumatoria de x, y es 61. Menos sumatoria de x, que es 12, ¿verdad? La sumatoria de y, que es 23, ¿verdad? Entonces retrocedí en sumatoria de y, que es 23. Entre n por la sumatoria de x cuadrado. Sumatoria de x al cuadrado, es decir, los valores de x elevado al cuadrado, que es 44, ¿verdad? Menos sumatoria de x elevado al cuadrado, es decir, sumatoria de x. Es la misma que se ocupó aquí arriba, 12 menos 12 elevado al cuadrado, que es la sumatoria de x, es decir, la suma de los primeros valores en la primera columna que corresponde a x. Bien, después de multiplicar arriba, operar, multiplicar y restar, 4 por 61 menos 12 por 23, aquí me da negativo 32. Entre 4 por 44 menos 12 al cuadrado también me da 32 abajo. Me da 32 pero positivo abajo. Negativo 32. Entre 32 esto me da un valor de negativo 1. Bueno, luego encuentre b sub 0. El intersecto en y, ¿verdad? Utilizando la fórmula, la media de y, que sería 23 entre 4, que me da 5.75, y la media de x, que sería 12 entre 4, es igual a 3. Es decir, vamos a utilizar las medias de y y de x. ¿Cuál es la media? Es decir, la suma de los valores de x, es sumatoria de x entre 4, entre n. Y la media de y, la sumatoria de y, dividida entre 4. Bien, entonces la fórmula de b sub 0 está dada por la media de y menos b sub 1, que es el valor que me da acá en la primera fórmula, la más larga, por la media de x. Sustituyendo sería la media de y, que es 5.75, menos la media de x, menos b sub 1, que da menos 1. Aquí hay que tener cuidado por el signo. Uno es el signo menos de la fórmula y el otro es el signo que toma b sub 1, que es negativo. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando salga negativo, que va al evaluar para b sub 0 van a salir dos signos negativos acá que multiplican. Multiplicado por la media de x, que es 3, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 5.75 más 1 por 3, se me va a volver esto, ¿verdad? Esto se convierte en suma, menos por menos da más 3 da 8.75. Conociendo la pendiente b sub 1 y b sub 0, el intersecto en y, ahora podemos expresar la ecuación estimada de la recta de regresión como y igual b sub 0 más b sub 1x igual b sub 0, que da 8.75, más b sub 1, que me da menos 1 por x. Más por menos da menos, ¿verdad? Me va a quedar 8.75 menos 1x, y este es mi resultado, mi ecuación de regresión lineal. Nos quedamos acá porque ya nos está sacando la plataforma. Vuelvan a entrar a las 2:31 minutos. Voy a dejar de compartir acá.